Amigos y hermanos, saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con la historia de la Iglesia. Vamos a descubrir cómo se tiene que salir a proclamar el Evangelio en estos últimos días. Ya hemos descubierto hasta aquí las verdades esenciales que tenemos como pueblo adventista. Hemos descubierto que el mensaje de los tres ángeles es nuestra verdad presente y que el mundo entero debe conocer ese mensaje para poder salvarse. Pero también hemos visto que ese mensaje ha tenido que pasar por muchas luchas, por muchas pruebas. Hemos visto que se iban a levantar de mentiras y errores dentro del pueblo del Señor, pero con todo lo que hemos estudiado podemos combatirlo. Algunas de las cosas que se iban a levantar dentro del pueblo del Señor iban a ser ataques contra el sistema verdadero de organización. Vale decir, contra aquellos que están proclamando el mensaje de los tres ángeles. Más aún, también vimos cómo funciona nuestra asociación general en relación con las demás asociaciones, divisiones, uniones, misiones a nivel mundial. Y hemos visto que todos tienen que trabajar al unísono. Debe haber unidad en el pueblo del Señor y esto solo se logra cuando todos estudian el mensaje de los tres ángeles y creen la verdad presente que Dios nos ha dejado como Iglesia Adventista para estos últimos días. Por otro lado, también hemos descubierto acerca de cómo funciona el sistema financiero dentro del pueblo del Señor y cómo es ese mensaje de los tres ángeles. Lo hemos analizado y hemos descubierto las verdades que proclama este mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de qué hacer y qué advertencias tener cuando salgamos a predicar el Evangelio. Necesitamos saber qué cosas van a pasar mientras vamos predicando ese Evangelio para saber dar respuesta de la fe que tenemos. Para poder entender este tema, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para comenzar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder comprender el mensaje que tú tienes preparado para el día de hoy. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Jesús nos advirtió que cuando tuviésemos que salir a cumplir la orden que Él nos dio, por tanto, id y predicad a todas las naciones, anunciándoles el mensaje y haciéndolos discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Cristo dio esta orden, también advirtió a sus discípulos de las cosas que vendrían como consecuencia. Y es que salir a predicar el Evangelio es pelear contra las fuerzas de las tinieblas y es desmentir todos los errores que Satanás ha hecho creer con sus engaños desde el principio del mundo. No olvidemos que la humanidad se desvía del camino del Señor a causa de las mentiras, los errores y los engaños que corren y pululan por toda la tierra. Desde el principio del mundo, para poder separar a Adán y a Eva, para poderlos dividir, Satanás introdujo la falsa doctrina del espiritismo declarando que si comían del árbol ellos no perecerían, contradiciendo así lo que Dios declaraba terminantemente dentro de su mandamiento que decía no comerás de ese árbol prohibido. Muy bien, teniendo eso en cuenta, la palabra del Señor muestra que los engaños de Satanás van a ser hasta los últimos tiempos y por esa razón necesitamos saber cómo los vamos a enfrentar. Jesús, cuando llegó hace 2000 años a la tierra, tuvo que enfrentarse desde la cabeza misma de su sistema organizativo, a pesar de que él fue quien organizó todo, desde la nube cuando a Moisés le dictó todas sus leyes. A pesar de eso, estos hombres se habían desviado del camino y ahora le llamaban un sistema de organización a una falsificación que ellos habían hecho. Pero como eran los dirigentes, el pueblo solo los miraba así y pensaban que tenían la razón y decían, no, pues es que no te puedes rebelar contra ellos. Es que la gente no se estaba rebelando contra ellos, se estaba rebelando contra las leyes que se habían impuesto en contra de las leyes de Dios, aquellas innovaciones que se habían hecho en este sistema, so pretexto de que Dios conducía a estos dirigentes para hacer estas nuevas leyes. No obstante, la Biblia contradecía todos esos principios que ellos, o mejor dicho, imaginaciones que ellos establecieron.
Cuando Jesús entonces llega para poder recordarles cuáles son las leyes que él le dio a Moisés, inmediatamente encontró oposición de parte de todos estos que le hicieron adversidad a Jesús. Entonces, mientras Jesucristo tenía que predicar, ahora tenía que atenerse a las consecuencias de los resultados de tener que tratar de hacer que toda la gente regrese a lo original, a lo que debía de ser, a lo correcto. San Juan capítulo 15, versículo 20, Jesús declaró a sus discípulos lo siguiente: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La advertencia de Jesucristo era clara. Si hay gente que te escuche lo que tú vas a predicar acerca del mensaje que tienes para la hora presente, esa gente fiel te apoyará. Pero si es gente que no ama la verdad, inmediatamente se opondrá a lo que tú vas a predicar, y así como me han perseguido a mí, te perseguirán a ti, porque el siervo no es mayor que su Señor. Esas son las palabras que estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Sin duda nosotros podemos analizar, cuando estudiamos los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo se opusieron a Jesús y con qué términos. Primero dijeron que era un impostor, luego lo tacharon de falso profeta, luego declararon de que estaba endemoniado. Luego dijeron que era samaritano, porque entre samaritanos y judíos pues no se soportaban. Y entonces, para hacer odiar a Jesús, le decían que era samaritano. Por otro lado, dijeron que Jesucristo había declarado que iba a destruir el templo, es decir, que iba a destruir la organización y que él iba a levantar una nueva organización, otro templo. De estas cosas acusaron al gran maestro y finalmente lo atacaron para poder crucificarlo y matarlo. El apóstol Pablo no corrió menos suerte que Jesucristo. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 24, ya en el versículo 5, cómo fue tratado por Jesucristo. Cómo fue tratado por los impíos al igual que Jesucristo. Fíjate lo que dice acá. Hechos capítulo 24, versículo 5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Acusaron al apóstol Pablo de ser una plaga, es decir, que se metía por todo lado y que no tenía freno y que no había nadie que lo controlara. Más aún, dijeron que era promotor de sediciones, o sea, lo acusaron de ser un subversivo dentro de la iglesia. Más aún, cabecilla de la secta de los nazarenos, increíble, o sea, declararon de que Pablo había levantado su nueva iglesia y que ahora estaba buscando gozarse y vivirse de esta nueva iglesia a la que le llamaban los nazarenos. Interesante, ¿no? ¿Por qué le decían los nazarenos? Bueno, por Jesús, pues, ¿no? Que era el habitante de Nazaret, y por eso, porque se le conocía a Jesús Nazareno, entonces estos decían, ya, este es de la secta de los nazarenos. Muy bien, con todo eso, se puede notar que estos que llevaron el evangelio sabían a las consecuencias que tenían que atenerse, porque Jesús ya les había dicho que el siervo no es mayor que su Señor. Asimismo, cuando salgas a proclamar el evangelio en estos últimos días, estamos en el mismo mundo que estuvo Jesús y los apóstoles, y tú no puedes ser su discípulo de Cristo si no pasas por el mismo proceso. Lamentablemente, la oposición no necesariamente vendrá de afuera, aunque tiene sus orígenes en el exterior, no vendrá del romanismo y del protestantismo de un solo golpe. La persecución comienza dentro de las mismas filas del pueblo del Señor, no empezará afuera. Si hay un error que muchos cometen es pensar que la persecución va a venir de afuera, y es por eso que muchos están esperando que salga el decreto dominical para decir, allá la persecución ya viene. No, estás equivocado. El decreto dominical solamente ya es el fin, el cierre de todas las cosas, porque una vez que se dé el decreto dominical, la persecución que ya había iniciado se empeorará, porque los mismos que te persiguieron dentro de la iglesia serán tus perseguidores más encarnizados. Son ellos los que motivarán a los de afuera a que se levanten contra ti. Los argumentos que habrán utilizado dentro de la iglesia contra ti, los utilizarán cuando seas llevado ante concilios y tribunales. Así que no te equivoques. Así sucedió en todos los tiempos. No cambiarán las cosas.
Muy bien, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? En principio, nosotros tenemos el trabajo, todo cristiano adventista del séptimo día. Este es el punto clave que tenemos que entender, como adventistas del séptimo día. Esto no puede darse en grupos reformistas, esto no puede darse en grupos aislados de la iglesia. Esto solo se dará con los que proclamen la verdad dentro de la iglesia. Así que el primer mensaje que tenemos que dar a nuestros hermanos en la iglesia es un mensaje de despertar, de reavivamiento. Se necesita un reavivamiento y una reforma. Procurarlo, dice la mensajera del Señor, debe de ser nuestro primer pensamiento, debe ser el primer paso que tengamos que dar antes de esperar resultados positivos en la iglesia. Si la iglesia no experimenta un reavivamiento, todo intento que se haga de preparación de nuestro pueblo para la crisis final será imposible. Fíjate lo que dice acá. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Fíjate bien lo que está diciendo acá la mensajera del Señor. Cuando la iglesia comprenda el libro de Apocalipsis, recién se producirá un gran reavivamiento en la iglesia. O sea, cuando tú tengas que ir a tu iglesia el sábado que ya empieces a reunirte, tú tienes que invitar a la hermandad a que tengan que estudiar el libro del Apocalipsis en relación con Daniel. Cuando se entiendan estas verdades, inmediatamente habrá un despertar en el pueblo del Señor, un reavivamiento cual nunca ha habido, listo para poder producir una verdadera reforma dentro de la iglesia, y no esos reformismos falsos que andan diciendo, uno, que la iglesia es Babilonia y que ya está caída y que hay que salir de esa iglesia. No aceptaremos ninguno de esos movimientos. Dos, está el otro movimiento que dice, Jesús lo ha hecho todo por ti, no hay nada más que hacer, Él te ama, Él va a hacer por ti todo, tú no necesitas obedecer la ley, Jesús ya lo hizo todo. Esa falsa reforma que está metida dentro de la iglesia es más peligrosa que el reformismo que está fuera de la iglesia, por cuanto esa mentira del panteísmo está introducida hasta los tuétanos de los miembros de la iglesia. Entonces, esas mentiras tienen que salir. Eso solo ocurrirá cuando se dé una verdadera reforma. La verdadera reforma solamente tiene una base, ya la hemos estudiado contigo, cuando hemos estudiado acerca de por qué se produce una gran reforma en la iglesia. ¿Te acuerdas que hablamos acerca del mapa profético? Cuando hablamos del reavivamiento, la reforma, el zarandeo, la lluvia tardía, el fuerte pregón, la ley dominical, etc., allí mencionamos que la reforma solo se produce por el mensaje de los tres ángeles. La mensajera del Señor en el conflicto de los siglos decía, una gran reforma debía realizarse en el pueblo de Dios. Esta reforma la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 14, en los tres mensajes angelicales. Cuando la iglesia escuche esos tres mensajes, cuando se prediquen esos tres mensajes en la iglesia como deben de ser, habrá una gran reforma. Así que entonces tenemos un trabajo que hacer. Más aún, resulta que cuando llegue el pueblo a este punto y se predique dentro de nuestras iglesias y hables de Daniel y Apocalipsis, habrá un despertar en la iglesia. Sigue diciendo ella, no entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Testimonios para Ministros, página 113. Pero ahora, cuando tú prediques esto, cuando quieras hacer una reforma y un reavivamiento en la iglesia, cuando tú exijas que ahora se estudie Daniel y Apocalipsis porque lo necesitamos, porque es el antivirus para este tiempo, entonces habrá una reacción a ese pedido y tú deberás estar preparado. ¿Qué ataque te van a hacer cuando tú comiences a declarar la verdad? Te van a decir que eres un fanático, te van a decir que eres un extremista. Esto lo van a hacer personas dentro de nuestra iglesia, uno, o que están infiltradas para frenar la predicación, o que son hermanos que están tan imbuidos en la mentira
que piensan que son celosos para defender lo correcto y que ya está dicho en la iglesia que no hay que hablar sobre esos temas. Pero tú tendrás que saber responder. Dice la mensajera del Señor, cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar fanatismo. ¿Qué cosa dice que induce Satanás a clamar cuando estás predicando el despertar con el Apocalipsis y Daniel? Fanatismo. Esto ya tú vas a reconocerlo, ni bien te mencionen un término como ese. Fanatismo, separatismo, extremismo, estás haciendo cisma en la iglesia, eres rebelde, tú ya debes de saber que estás frente a Satanás. Estás en ese momento oyéndolo y está utilizando a alguno de tus hermanos en la iglesia. Tendrás que hablarle con fuerza, de acuerdo con los escritos, para que salga el mal espíritu, porque tienes que ayudar a tu hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tendrás que dejarle en claro cómo es la verdad, porque muchos de ellos solo están enceguecidos por los poderes de las tinieblas. Satanás ha llegado a enceguecer de tal manera que muchos hermanos en la iglesia tratarán de oponerse, no porque sean malas personas, sino porque los espíritus malos los tienen sujetos. Aunque habrán otros que sí son malas personas, pero tú te darás cuenta en el momento de presentar la verdad. Sigue diciendo más. Satanás induce a sus agentes a clamar fanatismo y advertir a la gente que no vaya a los extremos. Tengan todos cuidado acerca de las circunstancias en que levantan este clamor, porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. Fíjate lo que dice aquí la mensajera del Señor. Tengan cuidado cuando hagan caso de esas voces que dicen fanatismo, extremismo a la predicación del mensaje de Daniel y Apocalipsis, del mensaje de los 3 ángeles que estará despertando a la iglesia. ¿Por qué? Porque ella dice, porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. Así es, pueden haber monedas falsificadas, pero eso no quita el hecho de que haya la verdadera. ¿Cómo reconoces a la verdadera? Fácil, cuando comienza a hablar de Daniel y el Apocalipsis y el mensaje de los 3 ángeles. Cuando su centro esté en eso, en la proclamación de Apocalipsis 14, ahí sabrás que es la moneda verdadera. No hay otra prueba, no va a existir, por gusto es la única prueba que tenemos. Por eso necesitamos conocer nosotros mismos el mensaje de los 3 ángeles de acuerdo con lo que está escrito en el libro El conflicto de los siglos y de acuerdo con lo que hemos estudiado durante estos días. Al comparar lo que se nos diga, sabremos quién es moneda falsa y quién es verdadera. Sigue diciendo más. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueba que todos los reavivamientos deban tenerse por sospechosos. No demostremos el mismo desprecio que los fariseos cuando dijeron, a los pecadores recibe. Obreros Evangélicos 179. Así que aquí tenemos claramente la prueba. La mensajera del Señor dice, el hecho de que hayan habido reavivamientos falsos hasta el día de hoy, reavivamientos que solo te apelan a las emociones, a los sentimientos, que te hacen reír y llorar, el hecho de que haya esos falsos reavivamientos no quita el verdadero, que es producido por el estudio de Daniel y el Apocalipsis. Cuando en tu iglesia tú mismo muevas a ese estudio, tú mismo sabrás por el testimonio tuyo de si lo estás haciendo con el deseo de que la iglesia se despierte y prepare, porque está escrito. Tu sinceridad está basada en que tú creas al escrito. El escrito dice Daniel y Apocalipsis, y la sinceridad frente a tu iglesia, cuando tú le enseñes esto, estará basada en que tú lo leíste y ahora lo estás compartiendo. Qué interesante, ¿no? Así que esa es la única prueba que tendrás de sinceridad. Saber que lo que estás diciendo viene de la palabra y saber que tú se lo estás diciendo a la iglesia porque quieres lo mejor para ella, porque no tienes ningún otro interés detrás. Muy bien, cuando te digan que se produjo divisionismo porque tú predicaste el mensaje de Daniel y Apocalipsis, ¿qué vas a responder? ¿Qué les vas a decir? Porque Satanás va a hacer pensar eso.
En la iglesia hay gente que odia a Jesucristo y no lo soporta, y hay otros que están engañados y que han creído el odio que han sembrado estos personajes, y por eso te van a decir, sí, pero dice que las profecías asustan a la gente, que da miedo y que por eso no hay que estudiarlas, que primero hay que hablar del amor, que primero es la lechecita, ya viene después el alimento sólido. Entonces estas personas repiten eso porque están engañadas, pero tú tienes que despertarlas. Pero hay otros que no están engañados y que van a atacar a como dé lugar y van a inventar cualquier cosa para que tú no tengas que predicar Daniel y el Apocalipsis. Entonces tendrás que mostrar que es inevitable que cuando se predica la verdad, siempre los opositores crean división. Son los que se oponen a Daniel y Apocalipsis, los divisionistas en la iglesia. Son los que se oponen a la predicación de los tres ángeles, los divisionistas en la iglesia. Tienes que entenderlo bien. Nos dice la mensajera del Señor: en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Mensajes Selectos, tomo 2, 130. Así que entonces ocurrirán divisiones, no lo podemos evitar. ¿Por qué? No porque el Evangelio produzca división, no, el Evangelio nunca produce división, hermano mío. Lo que produce división es el rechazo al Evangelio. Fíjate lo que dijo Jesucristo en el libro de San Mateo, capítulo 10. Él fue claro, dijo así, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué se hacen enemigos en la propia casa cuando tú les llevas el Evangelio? Porque lo rechazan. Los que rechazan producen la división. Igual sucede en la iglesia. Seguimos leyendo lo que dice la mensajera del Señor. Fíjate cómo ella explica esto, cómo poder entender esta situación. ¿Cómo será el rechazo? Escúchalo. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea menoscabada, deslucida, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31. Fíjate lo que pasa acá. Cuando tú estés proclamando el Evangelio, cuando estés despertando a la iglesia con Daniel y el Apocalipsis, habrán quienes se te opongan. Lamentablemente, la mensajera del Señor dice: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Una gran mayoría en cada iglesia se opondrá a lo que tú vas a predicar. Y al oponerse se generará la división. Y te acusarán a ti de divisionista, pero tú sabrás responder y dirás: no es el Evangelio el que produce división, sino el rechazo que le hacen ustedes al Evangelio. Porque ustedes lo rechazan, por eso se da la división. Pero si todos aceptaran Daniel y el Apocalipsis, la proclamación del mensaje de los tres ángeles, entonces habría unidad perfecta en la iglesia, una unidad irrompible, como la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sería imposible de romperla. Más aún dice la mensajera del Señor: cuando los campeones, bajar un poquito, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Es decir, vas a ver que pocos te van a defender y vas a ver que pocos son los que van a predicar. Y por eso va a ser una gran prueba para el pueblo del Señor. Porque los que quieran elegir para poder aceptar o rechazar esta proclamación de reavivamiento y despertar dentro de nuestras iglesias, tendrán que aprender que las mayorías no mandan. Cuando los campeones sean pocos. Hay hermanos que a veces dicen que, o sea, todos los demás, desde dirigentes, todos están mal y solo esos pequeños grupitos que estudian el tercer ángel, ellos están bien. No les cuadra en la cabeza. ¿Por qué?
porque su cabeza no está en la medida que debe, debido a que no ha estudiado la palabra del Señor. Entonces, para ellos les parece loco pensar de que la mayoría en nuestra iglesia rechazarán el mensaje de la salvación y perderán sus almas. Y por eso la mensajera del Señor dice, esta será nuestra prueba. Eso es lo que probará quién es quién. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31. Entonces, aquí hay algo que el espíritu de profecía ya nos advirtió. No mandan las mayorías. Cuando veas que la gran mayoría se opone a esta proclamación del Evangelio, eso no es prueba de que estés equivocado. Eso solo prueba de que estás en lo correcto. Así de sencillo. No debemos ahí equivocarnos. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Puede parecer que la iglesia está por caer. ¿Por qué puede parecer que la iglesia está por caer? Porque la mayoría va a rechazar el mensaje. Así que no tienes por qué apenarte cuando veas estas cosas, porque hay hermanos que se apenan y dicen, no, lo que pasa es que la mayoría no quieren aceptar. ¿No será que estamos nosotros mal? No te vas a equivocar, por favor. Puede parecer que la iglesia está por caer. Por eso varios te van a decir así, o sea que tú estás queriendo decir que la iglesia ya pues está caída, porque si la mayoría no quiere y tú sí tienes lo correcto, entonces porque la iglesia está caída, estás insultando a la iglesia. No les creas lo que van a decir. Van a argumentarte 100.000 cosas. Los argumentos no valen para nada. Lo único que vale acá es el escrito está. Si hay un escrito que respalda lo que tú estás diciendo, es suficiente. El cielo está contigo. Cuando Jesús fue atacado por los fariseos, Jesús dijo, mi Padre y yo testificamos la misma cosa, y según la ley de Moisés, donde hay 2 testigos es suficiente. Así también podrás tú responder, el escrito y yo respaldamos la misma cosa, les dirás. ¿Por qué? Porque tú lo leíste y porque está escrito. Y tú dirás, por eso mi testimonio es verdadero. Porque mi juicio no es mío, sino el juicio de aquel que nos envía, de la palabra de Dios, de lo que Jehová ha dicho a través de las Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía. Muy bien, sigue diciendo ella, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Maravillas de maravillas. Puede parecer que va a caer, pero no se va a caer, no hay nada que temer. Quedarán poquitos, las filas van a quedar raleadas porque una gran mayoría solamente está buscando los afanes del mundo, más está pensando en las riquezas y los placeres antes que pensar en su salvación. A la salvación la miran como cosa secundaria y dicen, no, ahí nomás las cosas de la iglesia, nadie dice que no, pero hay que ocuparse de lo otro, porque si no, pues ¿de qué? ¿De dónde si no? ¿Con qué comemos? Como que Dios les va a fallar. Están más preocupados por los afanes de este mundo en lugar de preocuparse y decir, ¿y cómo nos salvamos? ¿Y si nos perdemos? ¿Y si por estar distraídos con el mundo nos perdemos? Porque todo aquel que está distraído así y que no esté estudiando las profecías, que no conoce el mensaje de los 3 ángeles y no lo puede explicar en esta hora, está consciente en su propia cabeza de que él no está bien. Es increíble que muchas de estas personas que están conscientes saben lo que están haciendo con su vida, pero son los primeros en rechazar el mensaje de los 3 ángeles. Es increíble. Todavía se te ponen tenaces y duros, a pesar de que su conciencia les está diciendo que ellos no están preparados para la venida del Señor. Pero no quieren tampoco que se hable de estos temas porque sienten que cuando se habla de estos temas frena lo que tanto desean, tanto gustan y tanto quieren, se apenan y dicen, no, es que predicar eso me quita todos los deseos de este mundo, yo tantas cosas que tenía en mi cabeza, dicen, ¿no? Eso es lo que ocurre y por esa razón conscientes se oponen de la predicación del Evangelio. Es increíble, por eso se pierde el alma, porque estando consciente uno de lo que quiere y por lo que se opone, comienza a cerrar el camino para otros y no deja que otros escuchen la verdad. Muy bien. Sigue diciendo la mensajera del Señor.
Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Mensajes Selectos, tomo 2, 436. Así que cuando veas esto en la iglesia, ni siquiera te desesperes. Hay hermanos que se desesperan y dicen, no, ¿qué está pasando? Es que un grupo dice una cosa, el otro, ya me confundieron. Eso solo puedes decir por no estudiar. Por eso no podemos ser flojos espirituales. El flojo espiritual está condenado a perder el alma. Tienes que estudiar. En lugar de andar poniendo pretextos y diciendo, ay, es que me confundieron. Tú mismo sabes que al decir eso te estás engriendo a ti mismo porque no estás buscando a Dios. El zarandeo que ocurre en la iglesia es para despertarte a que busques a Dios con todo tu corazón, que dobles tus rodillas y empieces a estudiar lo que no estudiaste en toda tu vida. Tenemos que hacerlo. Los que ahí sean descuidados y negligentes, no queda nada por hacer por ellos. Quienes no hicieron nada por sí mismos, dice la mensajera del Señor, vi que los ángeles no hicieron nada por ellos. Así que tenemos que tener cuidado. Sigue diciendo más. ¿Qué pasa cuando te quieran silenciar y te digan que no puedes predicar el mensaje? Escucha lo que tú vas a mostrar. Dice, si alguna vez hubo un tiempo, dice la mensajera del Señor, en la historia de los adventistas, cuando deberían levantarse y brillar, escúchalo bien, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Escúchalo bien. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Hay que dejar que se hable. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Todos tienen el derecho de proclamar este mensaje del tercer ángel. Si alguna vez alguien viene y te dice, sí, pero déjame decirte cómo tienes que hacerlo, porque puedes estar torciendo, tú pregúntale a él, ¿y tú no? ¿Cómo hay siempre este tipo de personas que tratan de hacerte pensar que tu cabeza no da, pero que la cabeza de ellos sí da? Y cuando tú quieres defender tu posición, todavía sabes qué te dice, qué orgulloso eres, no eres humilde, no te dejas enseñar, ¿ves? ¿Y él qué es cuando piensa que él sí te puede enseñar a ti y que tú no le puedes enseñar a él? ¿Qué es él? ¿Qué nombre le darías? Siempre Satanás te trata de dar la vuelta y te trata de ir por el otro lado y sorprenderte. No se lo permitas. ¿Por qué? Porque si tú tienes el escrito como respaldo, estás llevando la verdad. Y si en algún momento alguien te quiere decir que estás equivocado, que no te lo diga con palabras, que te lo demuestre con escritos. El gran Martín Lutero, durante la época de la Edad Media, decía, pruébeseme con el escrito que estoy equivocado. No dudo que me puedo equivocar porque soy un ser humano, pero pruébenmelo, demuéstrenmelo, saquen el escrito, enséñenme y yo aprenderé, porque todos estamos dispuestos a querer salvarnos. El que se quiere salvar inmediatamente escuchará lo que se le muestra, pero el que no se quiere salvar ni quiere que otros se salven, te va a decir, ¿sabes qué? Ahí nomás con tus escritos, ya sé lo que me vas a decir, ya conozco, ya me lo han dicho, ya me lo han repetido 100,000 veces. ¿Cómo te van a decir eso si tú eres una persona individual? Puede ser que otros le hayan mostrado 1000 cosas, pero nunca puedes decir, ya sé lo que me vas a mostrar. El decir eso es habilidad y astucia. Eso es para huir a la responsabilidad de conocer la verdad. Eso lo emplean personas astutas dentro de la iglesia que quieren desviar a los hijos de Dios. No se los debes permitir. Esa es tarea tuya. Muy bien. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Se requiere, escúchalo bien, aquí esta es una invitación de Dios, no mía, de Dios. Se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos días. Interesante, eso es un llamado directo, Eso no hay aquí y que lo miras al que está más allá y le dices, a ver, ¿y tú? A ver, ¿quién?
Y cuando alguien te diga eso, tú también míralo. A ver, ¿quién? Pues dile, ¿quién? Y verás que él tampoco va a poder decir nada. ¿Sabes por qué? Porque el valor moral solo viene de Dios. Cuando tú conoces la verdad, lo moral es que la compartas. Lo moral es que no te calles. Lo moral es que no digas, ay, es que acá yo tengo que tener cuidado por los otorongos. No vaya a ser que ya al hablar algo haga caer al otro otorongo. Nada de otorongadas dentro del pueblo del Señor. Eso no existe acá. Acá, si hay una verdad, inmediatamente la presentas con el escrito está. Porque si es la verdad, la necesitamos. Necesitamos ser salvados por la verdad. Tú no puedes esconder la verdad. Tú no puedes decir, no hables sobre esos temas. ¿Cómo crees? A ver, pregúntale a ese que dice eso. Oye, ¿y quién te ha dicho que no hables esas verdades? ¿Dios te ha hablado? No, claro, mi experiencia me lo dice porque no debe de ser así. Y tu experiencia pues es tuya. ¿Te fue mal? Eso es culpa tuya, no de la verdad. La verdad tiene que ser proclamada. Tú no puedes callar la verdad porque lo diga el otro. Hay otros que son más astutos y dicen, no, lo que pasa es que tienes que pensar en la ética, la cultura, y tú no puedes ir pues diciendo esos temas. ¿Qué tiene que ver aquí la ética y la cultura? La vida eterna está por encima de eso. La vida eterna tiene que ser anunciada. Jesucristo no calló lo que tenía que decir aunque le costó la cruz. Eso se llama, ¿sabes qué? Cultura. Ética al más alto grado, mejor que diplomacia. ¿Está claro? Sí, porque hay personas que a veces piensan que dentro de su círculo social, en lo que ellos llaman su cortesía, su cultura, no hay que hablar de estos temas que son primordiales, son la comida. Sin esto no eres nada. Toda tu cultura, toda tu ética, toda tu diplomacia, sin el conocimiento de la palabra, Pablo le llamó con un nombre que te va a doler, pero le dijo basura, así de sencillo. ¿Sabes por qué? Porque nada de eso vale cuando la salvación de la humanidad esté en juego. Más importante que toda tu reputación es la salvación de tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama a su prójimo y lo aborrece es un homicida. Más claro no se puede hablar. Qué bonito, ¿no? Que Jesús nos hable de esa manera para que podamos entender nuestra real situación. A veces nuestros padres no nos hablan así. A veces ellos están buscando palabras de, no se vaya a enojar mi hijo, ahora que es adolescente peor todavía porque está en la etapa de ser engreído, caprichoso y egoísta. Entonces tengo que decirle, aunque sea mentiras, para que me las acepte. Dios no es así. Dios es un Padre que ama y dice la verdad, te muestra el camino, la verdad y la vida. Por más amargo que sea, te lo dice porque te quiere ayudar, porque te ama. Ese es un verdadero Padre. Padre no es el que palia las cosas, el que las suaviza y el que pone calmantes. Ese no es Padre. Padre es el que le dice la verdad al Hijo para que el Hijo pueda saber por qué camino tiene que andar. Y ese Padre está allá arriba en el cielo, ese que nunca comete errores. Tus padres se pueden equivocar, pero el del cielo jamás. Es imposible. Él no tiene en su diccionario la palabra error. No existe. No ha nacido en su vida el error. No lo conoce, nunca lo ha gustado. Porque Él es el perfecto. Eso es lo que tenemos que entender. Muy bien. Sigue diciendo la mensajera del Señor, se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos días, pero que nadie sea conducido por el espíritu de la sabiduría humana. Esto, por favor, márcalo con 7 colores si es posible. Nada con sabiduría humana, olvídate. Cualquiera que te venga a decir que a mí me parece, yo pienso, mi experiencia me lo dice, mira, yo ya no soy una persona que tú puedas decir que no sabe, tengo 14 cartones, soy reconocido mundialmente. Y eso no tiene ningún valor. Aquí está la verdadera sabiduría. La verdad debiera ser todo para nosotros. Que los que quieren hacerse de renombre en el mundo, escucha por favor esto es claro. Para aquellos que no quieren usar el escrito, mira lo que dice Elena de White, que los que quieren hacerse de renombre en el mundo, se vayan con el mundo. Esto sí que estuvo
fortísimo, ¿no? Dolió, dicen normalmente, ¿no? Porque aquellos que se someten a la sabiduría humana, que leen un texto en la Biblia o el espíritu de profecía y que después de leer dicen, sí, pero es que a mí mi superior me ha dicho así, mi dirigente me ha dicho así, mi tío me ha dicho así, mi papá me ha dicho asá. Que esos que piensan así, dice aquí, que se vayan con el mundo. A veces suena un poco duro lo que dice la mensajera de Dios, ¿no? Pero es el Espíritu Santo, porque nos ama y nos habla así. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que no debemos de ser cristalitos, ¿no? Sí, a veces había un término que utilizaban ahí en el mundo. Me acuerdo cuando estábamos en el colegio, y alguien por ahí no le gustaba lo que le decían, se acercaban y le decían, oye, ya pues no seas azuquitar tampoco, ¿no? Ya te deshaces así de fácil, te derrites, no pues, también tienes que ser valiente. Bueno, lo mismo tiene que ser ahora para los cristianos, ¿no? En lugar de ser azuquítares, tenemos que ser valientes en Cristo. Si nos dice algo es solo porque nos ama, nos quiere corregir. A todos nos cae, ¿no? Tú no le puedes decir a este servidor, oye, ¿por qué tú hablas así? ¿Quién te crees? ¿Quién te ha dado autoridad? No puedes decir eso, pierdes tu tiempo. ¿Por qué? Porque yo también soy humano como tú y para todos es el mensaje. A todos nos cae. Cuando cae la lluvia se mojan todos. Así de sencillo. Y si tú no te quieres mojar, te quitamos el paraguas porque te tienes que mojar porque todos se mojan. Entre comillas lo digo con mucho amor. ¿Por qué? Porque es necesario que todos tengamos que recibir la verdad para poder alcanzar la libertad y la salvación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, Cristo triunfante, página 360. Más aún, ¿por qué parecerá que los malos triunfan en la iglesia? Sí, va a haber un tiempo, ahora lo vamos a leer. Va a haber un tiempo en que va a parecer que los opositores triunfan en la iglesia y que el mensaje del tercer ángel parecería quedar tendido en el piso y no avanzar. Sí, porque es increíble, ¿no? Cuando se está predicando el tercer ángel, muchos dicen, a ver, si es de Dios, progresará. Se hacen los muy gamalieles, ¿no? Yo no sé por qué quieren copiar eso cuando no les va. Pero dicen así gamalielmente, ¿no? Dicen, si les va bien, progresará. Y cuando están progresando, dicen, ¿ves? Se están llevando el dinero de la iglesia, por eso se están haciendo grandes y ricos. Cuando nada tiene que ver un asunto como ese. Pero es que esta gente busca cualquier pretexto y muchos hermanos a veces dicen, ay, bueno, sí, pues, ¿no? Dice que no están en la verdad, ¿cómo será? Dudan, porque los otros se creen muy hábiles para decir, te voy a decir como Gamaliel, pues si es de Dios, progresará. Así, ¿por qué no lo miramos al revés? Si lo tuyo es de Dios, progresará. No tiene ningún progreso. A ver, miremos las cosas bien. ¿Por qué siempre se trata de señalar a los buenos y los malos se quieren hacer los directores del drama? Estos piensan que tienen todo el poder en las manos y que ellos son los dueños de todo el universo. Que te vienen a decir, a ver, vamos a analizarte si tú estás en lo correcto. Ya, según yo no estás en lo correcto, porque yo soy pues el que está años acá. Yo soy la parte administrativa. En cambio tú no, tú eres simplemente el hermanito de la iglesia. Claro, si el hermanito de la iglesia también supiera responder, le diría, sí, pero tú vives de mí. Pero a veces el hermanito de la iglesia se humilla y dice, bueno, sí, tienes razón. Pero no podemos abusar por eso. Debemos de dejar en claro las cosas como son y la verdad tiene que salir por encima de cualquier cosa. Y por eso debemos de saber cómo sucederá esto en la iglesia. ¿Por qué parecerá que los malos triunfan en la iglesia? Vamos a ver qué cosa hará Satanás para querer aparentar que el mensaje del tercer ángel será opacado. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Mira lo que hará el diablo. La proclamación del tercer ángel será, dice la mensajera del Señor, ¿qué cosa? Detenida. O sea, va a llegar a ponerle freno por un tiempo. Pero eso no va a ser para siempre. Pero para que no pueda quedarse frenado el tercer ángel, ¿qué hay que hacer? Dice la mensajera de Dios. Escúchalo. Dice, debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. Por ahí tienes que empezar. Tú suavizas el mensaje, lo echas a perder. Porque hay hermanos que dicen, no, prudentemente tengo que dar el mensaje. De a poquitos, paso a paso. ¿Sabes cuándo te dijeron eso? Hace 10 años. Y cuando le vuelves a preguntar, ellos siguen paso a paso. Las tortugas espirituales se llaman ellos. Son los culpables para que la verdad no avance.
porque su supuesto cuidadito, su tacto, su habilidad, yo no sé, para algunas cosas tienen tacto, pero para las cosas buenas, por favor, es increíble lo que hacen, ¿no? Pero entonces, a causa de estos hermanos que suavizan la verdad, es que los mentirosos se envalentonan más. Los opositores se envalentonan cuando ven que tú retrocedes porque dicen, entonces después de todo creo que tengo la razón con mis mentiras, bueno, ¿qué le podemos hacer? Es increíble. Estos se envalentonan con sus mentiras y dicen, porque las mentiras pues están ahí, estos retroceden. Así que hay un dicho que reza hasta en el mundo, ¿no? ¿Por qué prosperan los malos? Porque los buenos no hacen nada. Es una gran verdad, pues, ¿no? Sigue diciendo, no debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo, no debe disimularse, eso grábatelo, márcalo, agarra tu cuaderno y ahí repítelo 1000 veces, no debe suavizarse, no debe disimularse, no debe suavizarse, no debe, hasta que se te quede grabado como un surco en el cerebro. Eso es lo que necesita el pueblo del Señor. Sigue diciendo más. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, no con mesura. La mesura, tiene que ser más mesurado, con cuidado nomás, a paso lento, así como tortuguita, mientras todos los caballos nos ganan. No importa que ellos lleguen, pero nosotros como tortugas. Eso no dice acá. Ten cuidado. Dice más. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. ¿Por qué pide esto el espíritu de profecía? Porque esto es urgente, lo que se está cumpliendo de Apocalipsis 18. Fíjate que el mundo, ¿cómo está? El poder del papado está buscando el dominio mundial como en la Edad Media. Los poderes del ocultismo y el satanismo quieren tomar al mundo, someterlo, dominarlo, esclavizarlo y, si es posible, convertirlo ya en un animal. Es increíble lo que llega a pasar. Sí, porque muchos no se han dado cuenta, pero parece que andarán con bozales. Es increíble. Las cosas que están pasando en el mundo nos dicen que ya el tiempo ha llegado a su final. Mientras los poderes de las iglesias y la nueva era están buscando establecer el satanismo mundial, el pueblo del Señor tiene que denunciar esas cosas con Apocalipsis 18. Allí es donde se menciona todo eso. Algunos han aplicado Apocalipsis 18 a la iglesia. Dicen que la iglesia está mencionada en Apocalipsis 18 y que la caída de Babilonia es denunciar a la iglesia adventista del séptimo día. ¿De dónde han sacado semejante disparate que la Biblia no enseña? Por favor. La gran Babilonia está representada por las iglesias caídas, desde el romanismo hasta el protestantismo dominical. Está conformada por los comerciantes y los magnates de esta tierra y por los reyes de este mundo. Así lo declara Apocalipsis 18. Fíjate lo que dice ahí. No sé qué parte de esto diga adventista. A ver si tú me ayudas a entenderlo, a encontrarlo. Pero lo vamos a leer juntos a ver si en algún momento dice: ha caído Babilonia, la iglesia adventista del séptimo día. Queremos leer eso. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 18 versículo 2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, porque ha fornicado con los reyes de la tierra y los mercaderes, los magnates de la tierra se han hecho ricos con el poder de sus deleites. Aquí se menciona no a la iglesia adventista, acá se menciona a los poderes que buscan gobernar el mundo en las sombras, y desde las sombras y para las sombras. Así que no tiene nada que ver. Debemos de tener cuidado. Y aquí dice que el mensaje del Apocalipsis 18 debe de ir con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Manuscrito 16, 1900, Evangelismo 171. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Vamos avanzando con nuestros textos. Solo la predicación de los tres ángeles es la verdad. No hay otra cosa. Hermano querido, no tenemos otra cosa para proclamar. Los que se oponen a este mensaje, ¿sabes qué te van a decir?
Ah, o sea que tú vienes a decir aquí que hay que proclamar solo eso y por eso hay que hacerlo. Aquí hay muchas verdades para proclamar. ¿Por qué tú nos quieres limitar a que solo una cosa? No les creas. Para que digan eso significa que no tienen cultura, no han estudiado, están lejos de la ilustración de la palabra del Señor. Están mintiéndote o son ignorantes consumados. Lo digo con mucho amor, que no se malentiendan mis palabras. Estoy siendo claro para que no se equivoque lo que menciono, porque una persona o no sabe, no conoce o simplemente lo hace a la fuerza. Una de dos. Más claro no puede ser. Dice la mensajera del Señor, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Fíjate lo que dice, lo que nos ha sido encomendado: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Y luego dice así: ninguna otra obra, ninguna, puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288. Cuando alguien te diga por ahí, no, lo que pasa es que te estás centrando solo en un punto, en eso de los mensajes de los 3 ángeles. Acá me dice, ninguna otra obra es comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Qué parte de eso no se puede entender? ¿Cómo puede ser posible que alguien venga y diga, claro, ahí dice, pero no es así? Hay gente que es así, es interesante. Yo me he sorprendido de personas, me he quedado mirando con los ojos redondos y he dicho, ¿de veras está captando lo que estoy diciendo? ¿O qué tengo que hacer? ¿Hablar con palitos o con pititas? Es increíble. ¿Por qué? Fíjate lo que dice acá. Ninguna otra obra puede ser comparada con esto y nada debe desviar nuestra atención de ella. Nada tiene que desviarnos de esa obra, de proclamar los mensajes de los 3 ángeles. ¿O no se entiende así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos están leyendo la misma cita que yo aquí? ¿Ah? ¿Dice lo que estoy mencionando o no? Bueno, es fácil de darse cuenta. Hasta un niño que ha aprendido a leer puede entender lo mismo. No es tan complicado. Muy bien, sigue diciendo la mensajera del Señor. Cuando te digan que debes pedir permiso para tener que predicar, esta es otra de las trampas, ¿no? Oye, ¿por qué estás predicando eso? ¿Quién te ha dado permiso? A ver, muéstrame tu credencial, ¿qué cosa eres tú? ¿Tú tienes algún permiso especial para poder hablar sobre esto? Hay a veces preguntas que se hacen que uno se queda y dice, ¿he entrado al planeta Tierra o en qué planeta estoy? ¿Con qué tipo de seres me estoy encontrando que parecen no vivir la realidad? No podemos fantasear. Fíjate lo que dice la mensajera del Señor. A veces, alguien a quien se ha conferido responsabilidad como dirigente concibe la idea de que esté en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos, antes de avanzar, deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Esa persona se encuentra en posición peligrosa. Ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante exigente. Se deshonra a Dios cada vez que se exhibe semejante autoridad y exaltación propia. ¿Qué te parece? Esto es sorprendente. ¿Cómo te quieren callar de predicar el mensaje? Pero si estuvieras predicando lo que les gusta a ellos, ni siquiera te preguntan, aunque seas un despiadado mundano. Es increíble. Sí,
A veces alguien está predicando Daniel y Apocalipsis e inmediatamente se empiezan a movilizar, ya no saben qué hacer, se ríen, hablan, bajan la cabeza, se duermen, vuelven a despertar. Es increíble. Y luego se te acercan y te dicen, hermano, ¿con qué permiso estás predicando eso? Y tú le dices, hermano, estamos predicando porque este es el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero usted hace un momento, le dices, hermano, ha estado escuchando aquí en el púlpito un hombre que venía y que decía, hermanos, la luz del sol es el Espíritu Santo, por allá el viento es el Espíritu de Dios, nosotros somos los templos vivientes, somos los santuarios en la tierra, y no le has dicho nada. Ah, no, es que ese hermano que ha venido tiene credencial, por eso no le he dicho nada. ¿Y porque tiene su credencial, por eso viene del cielo? Ten cuidado con lo que está pasando. Hacerse el ciego a la fuerza es un pecado terrible ante los ojos de Dios. Es uno de los peores. Perderás tu alma. Son 10 veces mayor el castigo, dice la mensajera del Señor. ¿Por qué? Porque tú estás cerrándole las puertas a la verdad, so pretexto de que porque el otro tiene su supuesto permisito y el otro no lo tiene, por eso no lo recibo. Discúlpame, pero la mensajera del Señor dice, ángeles todavía van a venir, así que vamos a esperarlos, un día van a llegar. Y esos ángeles cuando vengan, ¿les vas a pedir también su papelito para ver si está sellado? Tenemos que pensar bien las cosas. Aquí no hay de decir, ya ves, está creando división con lo que está ahí. Bien habían dicho, así dice que son estos que predican. Ni siquiera pongas esos pretextos, porque aquí no valen las cosas otorongadas. Acá no. Acá solo vale lo que dice el escrito está. Qué bonito, ¿no? Qué linda manera en que Jesús nos puede decir estas cosas con tanto amor, porque quiere que nos salvemos, porque ama a su pueblo con intenso amor, porque te amo, por eso te reprendo, dice el Señor. Eso es maravilloso. Muy bien. Seguimos leyendo lo que dice la mensajera del Señor. Dice más. Se deshonra a Dios cada vez que se exhibe semejante autoridad y exaltación propia. Nadie que confíe en su propia fuerza ha de erigirse jamás en mente y juicio de alguien a quien Dios está usando en su obra. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus colaboradores que tienen una experiencia viva en la verdad. Fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿eh? Esto sí que es claro. Fíjate lo que dice acá. Nadie debe de trazar pautas y reglamentos humanos para querer detener la causa de la obra de Dios. Hay escritos que ya dicen lo que tienes que hacer y tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Debes cumplir con tu misión. A la par que todos caminan al unísono, porque tampoco no vas a ir a predicar pues lo que te place. Estamos hablando del mensaje del tercer ángel. Estamos encerrándonos en el círculo que el Señor ha puesto en esa esfera que se llama tercer ángel. Fuera de eso nada vale, por más de que sea quien sea o piense lo que sea. Solo el tercer ángel, solo 3 ángeles y todo lo que se haga ahí, eso es lo que vale. Qué bonito. Más aún. Dios invita a los que han ejercido indebida autoridad que aparten de sus obreros su mano dominadora. Trate toda persona a quien han sido confiadas sagradas responsabilidades de comprender su deber individual ante Dios y cumplirlo con humildad y fidelidad. Nadie se considere un amo que puede ejercer su poder dominante sobre sus hermanos. Los principios de la palabra de Dios deben ser enseñados y practicados. Testimonio para Ministros 492. Ahora bien, ¿cómo tú vas a reconocer cuando hay verdadero divisionismo? Porque de esto te van a acusar a cada rato. Cuando estés predicando, ya tú eres divisionista, solo porque estás predicando. Y el otro que ni siquiera predica, que se dedica al juego, a la diversión, a la comilona en la iglesia, ese no había sido divisionista. Ese había sido el santo porque está buscando la fraternidad en la iglesia. Es increíble, el diablo se viste como ángel de luz y se le reconoce ahora como que es el verdadero. ¿Cuántas veces hay hermanos que han dicho y se han quejado, y incluso la mensajera del Señor ha hablado sobre eso, que aquellos que dentro de la iglesia están trayendo el libertinaje, están trayendo la comilona, están trayendo la bebelona, están metiendo los juegos en lugar de estar preparándose espiritualmente para el cielo, puesto que la iglesia es el lugar de la espiritualidad. Los juegos son para el mundo, allá afuera, toda la semana tienes ahí, pero la iglesia es espiritual, la iglesia solo es para tu crecimiento de vida eterna, no tiene otra cosa que hacer.
Alguien decía, es que el cristiano también es mental, espiritual y físico. Dije, todos lo sabemos. La parte espiritual es la de la iglesia. No tiene nada que ver con otras cosas la iglesia. La parte física la tienes allá afuera. Todos sabemos eso, todos lo conocemos. ¿Para qué quieres hacer que la iglesia ahora también meta la parte del deporte, la parte de los juegos? No, entonces ¿para qué es la iglesia? ¿Tú alguna vez lo has visto a Jesús jugando ahí en la parte de atrás del patio de la iglesia? ¿Dónde lo has visto? Si todo es ser un recinto sagrado, eso es imposible. Así que debemos de tener cuidado. Lo espiritual tiene que ver solo con la iglesia. Esa es la parte del ser humano que se llama lo espiritual. Así que tengamos en cuenta las cosas como deben de ser. Dice la mensajera del Señor, ¿cómo vamos a reconocer al divisionista? Esto vas a mostrar cuando te quieran hacer creer el cuento de que tú eres el divisionista. ¿Sí? Porque mil cosas te pueden decir. Es tan astuta la mentira que te puede hacer creer que tú, siendo el que llevas la verdad, tú eres el divisionista. Te pueden tratar de confundir. Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Fíjate cuál es el verdadero mensaje. No te olvides, por favor, tercer ángel. Dios tiene una obra especial que los hombres de experiencia deben hacer. Han de guardar la causa de Dios, han de cuidar de que la obra de Dios no se confía a hombres que creen que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente. Si el tercer ángel es la verdad, el juicio independiente es predicar lo que te place, no el tercer ángel. Para predicar, ¿vamos avanzando? Para predicar lo que les plazca, no haciéndose responsables ante nadie de las instrucciones que imparten o del trabajo que realizan. Si este espíritu de suficiencia propia gobierna en nuestro medio, no habrá armonía de acción, ni unidad de espíritu, ni seguridad para la obra, ni habrá saludable crecimiento en la causa. Habrá falsos maestros, malos obreros que insinuando el error apartarán a las almas de la verdad. Si el tercer ángel es la verdad, ¿qué cosa será el error? Todo lo que no es tercer ángel. Tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todo eso es tercer ángel. Apartarán a las almas de la verdad. Cristo oró porque sus seguidores fueran uno, como Él era uno con el Padre. Los que desean ver esta oración contestada deben tratar de desanimar la más leve tendencia a la división y tratar de obtener el espíritu de unidad y amor entre los hermanos. Review and Herald, Revista Heraldo, 26 de mayo de 1888. Ahora, cuando el evangelio es rechazado en la iglesia, ¿qué produce? Sigamos avanzando. Dice la mensajera de Dios, ¿cómo pues puede llamarse el evangelio un mensaje de paz? Hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo, no vine a traer paz sino espada, Mateo 10:34. Pero si se las entiende correctamente, se nota armonía perfecta entre ellas. El evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos y por esto se rebelan contra él. ¿No es el evangelio el que produce división? Sino el rechazo al evangelio porque exige de la persona preparación y santidad. Interesante. Aborrecen la pureza porque pone de manifiesto y condena sus pecados. Y persiguen y dan muerte, seguimos avanzando, a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Mira, ¿por qué odian a los que predican la verdad? Porque todo lo que enseñan hace que se abandone el mal. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el Evangelio se llama una espada, Conflicto de los Siglos, página 43. Ya sabes por qué. ¿Cómo se reconocen las verdaderas credenciales? Fíjate ahora en esto. Cuando tú vas predicando el Evangelio, es increíble, pero esos que te reclaman credenciales
son capaces de gritarte, insultarte, lanzarte epítetos difamantes, decirte con términos totalmente peyorativos, insinuantes, difamantes. Ahí vas a reconocer qué cosa es una credencial o qué no. Uno puede permitirse buscar faltas, ridiculizar y deformar deliberadamente el carácter de los demás, solo a expensas del envilecimiento de su propia alma. El uso de tales armas no contribuye al logro de preciosas victorias por parte de vosotros. Por el contrario, envilece la mente y separa el alma de Dios. Se rebajan las cosas sagradas al nivel de las comunes y se crea una situación que agrada al príncipe de las tinieblas y entristece y ahuyenta al Espíritu de Dios. El buscar faltas y el criticar dejan el alma tan desprovista del rocío de la gracia como las colinas de Gilboa estaban privadas de lluvia. Fíjate, el criticar todo el tiempo es esto. Cuando tú predicas la verdad te critican, pero como que tú eres lo peor. Sigue diciendo más. No se puede confiar en el juicio de los que acostumbran ridiculizar y deformar el carácter de los demás. No se le puede dar importancia a su consejo o a sus resoluciones. Debéis llevar las credenciales divinas antes de tomar medidas definidas que contribuyan a modelar la obra de Dios. Testimonio para Ministros 466. La mensajera del Señor decía que la única credencial que tú le puedes creer a un dirigente es por el hecho de que no haga ese tipo de cosas contra otras personas que llevan el tercer ángel. Es increíble cómo varios de estos dirigentes se levantan en la iglesia y dicen: no deben predicar ese tercer ángel, están asustando a la gente, están dividiendo las iglesias, estos divisionistas, separatistas, disidentes, de todo te califican y dicen que tienen credenciales divinas. ¿De qué lado? Si eso no es credencial. Esas son las credenciales de las tinieblas, firmadas y selladas por las tinieblas, no por Dios. Bueno, cualquiera podría tratar de sacar ventaja y decir: ¡ay, mira lo que está diciendo! Cucufaterías dentro de la iglesia no valen, hermano mío. Tenemos que ser sinceros de corazón y transparentes. Está escrito, lo dice la mensajera de Dios. ¿Vas a contradecirle o vas a decir que yo le estoy aumentando lo que está diciendo? Capaz eres de decirlo cuando tú lo estás viendo. Así de sencillo. Fíjate qué más dice aquí el espíritu de profecía. ¿Vale más el credo manual que la Biblia y los testimonios? Otro de los ataques que te van a hacer es decir que te estás yendo contra las reglas de la iglesia, contra el credo o manual. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo, porque parecía conveniente que la iglesia no se atara a una lista de creencias y que por eso mismo fuera libre de seguir la dirección divina, tal como se manifestaba por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del espíritu de profecía. Testimonios para los ministros, página 18 de introducción. ¿Qué te parece? Así que la mensajera del Señor es clara, ¿no? Acá dice que lo que tenemos que pensar es no un credo ni manuales, sino a la ley y al testimonio. No estamos sujetos a nada más que a la palabra de Dios. Hay algunos que te dicen: ¿ves eso de que no estamos sujetos a nada? Y tú le dices a él: ¿y a quién estás sujeto tú? Pues que yo pues mando acá. Qué fácil, ¿no? Eso es astucia. Acá todos se tienen que sujetar a la palabra del Señor, a lo que dice la verdad, a los que enseñan la verdad, no a cualquiera. Así que ten cuidado, porque la palabra del Señor es clara: sujetaos a vuestros pastores, es decir, a los que os pastorean, y se pastorea con la palabra, no se pastorea con sus propias ideas, porque el texto de Jeremías dice: ay de vosotros que os pastoreáis a vosotros mismos. Así que tenéis cuidado en eso, hay que tener cuidado. Muy bien. Cuando te digan que no te sometes a la autoridad, ¿qué hay que hacer? Fíjate lo que pasó. En una ocasión le pasó a los discípulos lo mismo. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos, dice la mensajera de Dios, aquí, que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estoy leyendo mal?, dice alguno por ahí.
Vamos a leerlo otra vez para que te quede claro. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Ya esto está serio, ¿eh? Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. Mira lo que está diciendo. Se indignan, se sienten agraviadas porque se levanta alguna voz que contradice sus ideas. ¿Sí? Y todavía te llaman rebelde, todavía te dicen disidente, te dicen cismático, te ponen todos los nombres que les cuadran bien a ellos, pero te los lanzan a ti. Es increíble. Esto es sorprendente. ¿Quiénes son ellos para ponerte calificativos? ¿Quién les ha dado permiso? ¿Ah? No tienen ningún derecho a mencionar esos términos hasta que se sienten contigo y analicen lo que dice el escrito está. Fácil es para algunos que son pagados de sí mismos venir y decir a todos, hermanos, tengan cuidado, ese es divisionista, pero pastor o hermano, ¿por qué usted dice que es divisionista? Porque lo digo yo. Pero usted no tiene pruebas para decir eso. Mira, cuando desde arriba nos dicen a nosotros que se tiene que decir que son divisionistas es porque son. Así yo no tengo pruebas con que demostrártelo. Pero pastor, usted está diciendo algo que no es. ¿Vas a obedecer o tú también eres igual? Y te quedas en el aire. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La palabra del Señor está siendo clara aquí. Vemos que aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. ¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? Es increíble. Siempre el ser humano es idólatra del ser humano, porque tienen un cartón, porque tienen una carrera. Ya dicen que por eso tienen la verdad. La verdad no es el cartón ni la carrera. Dios no tiene nada que ver con esas cosas. La verdad es la que está en la Biblia, en el espíritu de profecía. Esa es la verdad. Todo lo demás que tú te hayas ganado en este mundo está supeditado a esa verdad. Si todo lo que tú hayas hecho, así seas graduado 7 veces, aunque te hayas muerto y resucitado otra vez, ante Dios no vale nada. ¿Por qué? Porque este libro está por encima. ¿O vas a decir lo contrario? ¿O te vas a sentir ofendido porque se haga mención de lo que se está diciendo? Pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la verdad de la Biblia está por sobre todas las cosas. Es inalterable. Sigue diciendo más acá. No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Testimonios para Ministros 69. Hasta eso se llega. Llegaban a pensar que aquellos que eran los pescadores que habían seguido a Cristo y habían aprendido del gran maestro. Bueno, esto es relativo, ¿no? Porque dice que esta gente decía, ¿quién se creen estos que no tienen ni educación siquiera? La realidad es que la educación que viene de Jesús pues es insuperable. Tú mencióname a un grande de la tierra, dime si le llegaba siquiera las sandalias a Jesús. No, pues, posible. ¿Qué vas a comparar, pues, al gran maestro Jesús enseñando con los llamados grandes en la tierra, eruditos, los grandes diplomados? ¿Qué vas a decir? No es que se los quiera menospreciar, pero la realidad es que no están ni siquiera en la quinta parte del camino comparados con Jesús. Así de sencillo. Debemos exaltar a Jesús. Jesús está por sobre todo, aquí no manda nadie sino Jesús. Jesús es la cabeza,
El cuerpo somos toda la iglesia y debemos estar sujetos a esa cabeza, a la divina cabeza que se llama Jesús. Muy bien, qué lindo, ¿no? Aprender estas cosas. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Esto es increíble, miren, ¿eh? Dios a veces hace que hombres enseñen cosas que parecen ser contrarias a las doctrinas, como contraria incluso a doctrinas establecidas. Hay muchos que las doctrinas están establecidas, tú no puedes venir a decir otra cosa. Sí, pero Dios lo dice. No sé por qué Dios lo ha dicho. Ya lo dijo, pues. Tienes que someterte. ¿Someterme yo? ¿Me estás diciendo de que yo le haga caso a un pescadorcito cuando yo soy aquí el grande? ¿Ve? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. No lo digo yo. No vayas a creer porque lo estoy ilustrando que de mí sale. Ni te vayas a equivocar porque ya que en qué tiempo estaríamos. Estoy hablando solamente lo que está escrito para que lo comprendamos y lo captemos. Todos tenemos que aprender la misma lección de humildad. No hay nadie que pueda decir, mira, yo tengo la suprema verdad, así que ya sabes que conmigo respetos, ¿ah? Puedes decir eso, porque donde hagas eso ya no eres parte del cristianismo. Los cristianos son humildes. Y la humildad siempre te hace decir, a ver, ¿qué dice lo escrito? Aquí tu cartón, todo lo que tú tengas, el puesto de autoridad dentro de la iglesia, el mundo, así seas el presidente de la nación, igualito, a ver, ¿qué dice la Biblia? Es el rato que te humillas, porque sabes que estás frente al grande de los grandes, a Jehová tu creador, el que te ha hecho del polvo de la tierra, no te olvides. Somos hechos del barro. Eso es lo primero que hay que recordar. Y el barro siempre está ahí abajo cada vez que tú caminas. ¿Te diste cuenta? Por eso no puedes levantarte contra la verdad. Respeta la verdad. El respeto a la verdad hará que ganes el respeto propio. No hay otra forma. Qué bonito, ¿no? Qué lindas cosas que uno aprende. Sigue diciendo más. Debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido, el Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Mira lo que dice, ¿eh? Habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Muchos piensan que el dirigente religioso ya tiene la suma verdad. Eso es lo malo, ¿no? Como desde el colegio ya nos han enseñado eso. Las cosas para el mundo valen en el mundo, pero en las cosas de Dios no tienen nada que ver. Así que cuando tú quieras hablar de las cosas de Dios, por favor, toda tu colegiatura déjala de lado. Hazla de lado, desde que eras chiquillo, desde el jardín hazlo de lado. Porque en cuestiones de salvación para nada eso te sirve, para nada, N-A-D-A. Así de sencillo. Así que si alguna vez alguien quiere discutir con la verdad de la Biblia, con aquel que lleva la verdad de la Biblia, y quiere venirle a mencionar que el físico, que el biólogo, que el químico, que el gran teólogo, no pierdas tu tiempo. El apóstol Pablo dice que no debemos perder el tiempo en fábulas encantadoras. Cuando vengan con el escrito está, así sean los reyes de la tierra, recién escucha. ¿Por qué? Porque viene de Dios, porque viene el escrito. Pero después nada, N-A-D-A vale, nada. ¿Qué parte de esa palabrita no se entiende? ¿Cuál de las letras no se capta? Lo digo con mucho amor para que captemos y nos demos cuenta de que la palabra del Señor es la eternidad, es la vida, es la inmortalidad, es la palabra del divino creador de todo el universo, ante el cual hay que doblar las rodillas, postrarse, humillarse y decirle, si tú lo dices es porque así es, y matar el yo. De inmediato al yo se le dice, cállate, el grande está hablando. Y de esa manera podemos alcanzar la vida eterna. ¡Qué bonito! Sigue diciendo más. Y entonces estos conductores en la ceguera de sus mentes dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Para remate eso es lo que llaman, ¿no?
Cuando te dicen, no, te vas de la iglesia, ya hemos dicho que eres un divisionista, y tú le dices, oye, pero no puedes tratar, es la justa indignación, te tenemos que tratar así. Hasta Jesús habló así. Es increíble, ¿no? Para el otro lado, cómo le dan la vuelta. Cuando Jesucristo enseñó al revés. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Testimonio para Ministros, página 69. Muy bien, hasta aquí hemos aprendido qué cosa tenemos que hacer frente a preguntas y dudas que nos lanzan dentro de las iglesias, ¿no? Porque la persecución, hemos dicho, empieza allí. En nuestro próximo tema vamos a ver la segunda parte, porque allí vamos a hablar acerca de cuando te pregunten qué de los diezmos, porque este es un asunto que rápido te van a decir. Ya te ven predicando las profecías, lo primero, oye, ¿y qué piensas de los diezmos? ¿Qué piensas de la mayordomía? ¡Ah, ya, qué bien! ¿Sabes qué te vamos a dar para que prediques sobre ese temita de la mayordomía, de que te gusta predicar? Por ahí vas a empezar y ya luego sigues con tus 3 angelitos, la Apocalipsis. Estos creen que son muy inteligentes cuando te dicen eso, porque quieren ellos hacerte pisar el palito de que hables algo que luego te quieran acusar. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué es que la maldad ha entrado tanto así en la iglesia hasta el punto que se busca quererte hacer caer por cualquier lado, ponerte lazo para luego acusarte? ¿Qué maldad ha penetrado así en nuestras iglesias? ¿Qué mal espíritu hemos dejado que se pase en la iglesia así? No debe permitirse. Los hermanos deben de decir de inmediato cuando alguien se quiere aprovechar de esa manera, así sea el máximo dirigente. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? Ya, tienes que portarte bien. Si no quieres que te removamos de tu cargo y pongamos a ese hermanito en tu lugar, ya sabes. Así se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque no hay que permitir que el mal, ni una hebra del panteísmo se meta en la iglesia. Es increíble, ¿no? Es que ha llegado la hora en que tenemos que decir las cosas como son. La palabra de Dios es clara. Somos una asociación, todo un pueblo. Y a nosotros, como pueblo, Dios nos gobierna con sus leyes. Desde el máximo presidente hasta el último de los hermanitos que está dentro de la iglesia, a quien tú veas más arrinconadito. A todos. Y las leyes para todos son iguales en el pueblo del Señor. Dios ha dado una ley y esa ley se tiene que cumplir. Menos mal, no es el tipo de igualdad que busca la humanidad en esta tierra. La igualdad que Dios pone es como gobernante, como supremo y creador. Los hombres lo hacen como dictadores. Dios no es así. Así que no te equivoques, estamos hablando de Dios. Así que dentro de la iglesia todos tenemos que dejarnos guiar por el libro, por la Santa Biblia. Y solo cuando la Biblia y el espíritu de profecía digan algo, ahí nos postramos. No pueden haber dirigentes en nuestra iglesia que nieguen parte de la Biblia, que digan que el Antiguo Testamento era una cosa, que el Nuevo Testamento es otra cosa, o peor aún, que lleguen a decir que el espíritu de profecía no cuenta acá. Hay algunos que se han atrevido a querer poner las reglas incluso para la causa del Señor. Y han llegado al punto de declarar que en la iglesia los testimonios no tienen nada que ver como una guía para los pies de aquellos que ya conocen la Biblia. No puede ser. Solo porque ellos lo oyen. ¿Quién son ellos para decirlo? ¿Acaso porque se reúnan 50 eruditos o 100 o 1000 eruditos y lleguen a la conclusión y digan, bueno, hemos llegado a la conclusión de que pues el espíritu de profecía ya no es una guía para poder conducir al pueblo del Señor en nada? Porque solamente es un escrito de una persona más. Ya, hemos llegado a esa conclusión, así que se dé un decreto, que se dé una ley y que toda la iglesia la tenga que aceptar. Y el que no lo hace es un disidente. Que porque lo diga un grupito, por eso es voz de Dios. ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde está escrito? ¿Quién ha hecho creer esa mentira? Porque si así es, la iglesia, el conjunto de las personas son más, ellos mandan entonces y todos los demás calladitos. No es así. Tenemos que pensar en que la palabra del Señor está por encima de todo.
Acá no hay cantidades. Aquí no hay cantidades de cartones que vengan a decir, por esto mandamos acá. No, señor. Somos una asociación, un pueblo, y todos en conjunto caminamos con la palabra del Señor. Y todo lo que se haga en nuestra iglesia adventista del séptimo día tendrá que hacerse solo bajo el criterio de Dios. Así de sencillo. El escrito está: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y ay de aquel que diga que predicar esto y hablar así es divisionismo. Ay de ti, mejor no hables. Más calladito, más seguro vas al cielo. No eres quien para decir. Y ay de cualquiera que diga, está produciendo división. Ni te atrevas, porque tú sabes en tu conciencia que eso no es verdad. Lo sabes muy bien. El intentar querer decir lo que tú conscientemente sabes que no es, te condena, te hace perder el alma. Tengamos cuidado en estas cosas. El pueblo del Señor ahora debe marchar como ejércitos imponentes en orden. Debe de revestirse de la justicia de Cristo, toda la palabra de Dios, para que tenga el manto bien puesto para la última batalla que se aproxima en el Armagedón. Debemos estar bien despiertos, dice la mensajera del Señor, para poder saber de qué lado estamos. Nos hemos puesto del lado de la palabra de Dios, no del lado de una persona o un dirigente, no, Señor. Palabra de Dios, escrito está. Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas para decirle al Señor que nos ayude a hacer esto. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes no las conocen. Quédate con nosotros hoy, mañana y siempre, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hoy día hemos aprendido un tema más. No te olvides, querido hermano, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del hashtag de El Último Llamado Divino y estamos también en publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas, para el canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través de el Magazine de Buena Fuente. Allí estamos pasando los temas de Daniel, Apocalipsis, los tenemos, puedes bajarlos, compartirlos con tus amigos. Estamos en Radio Líder a las 5 de la tarde, pasando los temas de las 7 fiestas. Estamos también en YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Así que tenemos bastante maná. Hay que alimentarnos. Ahora es el momento para salir a proclamar el Evangelio con poder y grande gloria, para anunciar que Jesús ya viene y que se va a establecer su reino sin fin por la eternidad. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.